Esto es raro, ¿no? Entrar en un centro de fisioterapeuta y de repente, oye, porque no son todo camillas, ¿no? O despachos, de repente es un gimnasio y dices tú, ¿qué pasa aquí, no? Muchas veces pensamos que por más hacer es mejor y no siempre más hacer es mejor. Estamos viendo que cada vez más, ya no únicamente a nivel de alto rendimiento, porque ves jugadores del Manchester City con unas gafas amarillas o rojas y la gente se pregunta eso para qué es, ¿no? El deporte femenino, que siempre ha ido un poco más atrasado por todos los condicionantes que ha habido, pues ahora se están concienciando un poco también de todo ese trabajo y poco a poco van viniendo y se van dando cuenta de la importancia que tiene. ¿Cuántos esguinces hay mal curados? Cuando tú te haces un esguince o cuando te das un golpe o cuando tienes una lesión, es normal que haya un proceso inflamatorio que es del propio cuerpo que lo genera para algo. Ahora con los atletas híbridos, cuántas lesiones, también que hablábamos de los niños, ¿no? Todo esto que está pasando. Mira, yo un súper hábito que recomendaría sería... Superhumanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Superhumanos, el podcast donde aprenderás de superpoderes, super hábitos de grandes referentes de la salud y del biohacking y también de celebrities. Bueno, os habla vuestro host, Jesús Vasquero, y me acompaña... Antonella Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, Wow, ¿y tú? emocionado porque tenemos hoy un tema muy top. Potente, Además sí, me sí, gusta. sí. Yo he sufrido unas pocas lesiones. Sí, ahora nos lo vas a contar. Bueno, primero de todo dar las gracias a nuestro patrocinador oficial de OnBio, productos bio gourmet italianos de confianza. Y bueno, hoy vamos a hablar de readaptación, vamos a hablar también de recuperación y de rendimiento deportivo, que encanta. Y para ello tenemos a dos personas espectaculares, nos acompañan de Remove. Tenemos a Guillem, que está preparando la maratón de Valencia, se acaba de ir a vivir de un pueblito de Binissalem, ¿no? Se llama. Y bueno, tenemos también a Xavi, bueno, le encanta el CrossFit, como a mí, le encanta también la playa, o sea, me ha descrito perfectamente el mar. Y bueno, ayudadme a dar un aplauso a Guillem y a Xavi. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Bien. Acabando el verano, como aquel que dice. Genial, pues muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Sé que habéis tenido mucho curro, porque tenéis mucha off-season en verano. Y vamos directamente a por la primera pregunta. ¿Quién es Remove? ¿Cómo nace Re3, ¿no? Al cubo, Move. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Quién son? Bueno, conteste Xavi realmente, que es el pilar de... Bueno, eso nace simplemente de que somos dos apasionados de nuestra profesión, de un poco muchas formaciones que hemos estado haciendo juntos en muchos sitios de por España y con muchos referentes de la profesión. Y bueno, veíamos un poco otra manera, otra filosofía, otra... sí, metodología a entender cómo trabajar y demás. Entonces, bueno, decidimos dar el paso, apostar un poco por generar algo diferente y Guillem, pues yo conté con él desde el primer momento, él puso toda su confianza en mí y desde aquel entonces, pues aquí estamos mano a mano y ¿Ya os ojalá que sean conocéis, muchos os años. conocéis antes ya? Amigos de... Pues sois dos de Mallorca. Somos que los no- dos de que no hemos Mallorca dicho. y la verdad que más o menos terminamos la carrera a la par, aunque él estudió en Lleida y yo estudié aquí en la UIP. Y bueno, la formación no es exactamente la misma, aunque los dos compartíamos la fisioterapia. Y nos conocimos realmente en el En pabellón. dos trabajos diferentes. En dos trabajos diferentes. Qué curioso. Sí, porque los dos trabajábamos ya en ese momento en fisioterapia deportiva. Él estaba trabajando en un club de básquet, yo estaba trabajando en un club de fútbol sala. Y cuando uno terminaba, empezaba el otro. Entonces, en la previa y el post de cada uno de los dos equipos coincidíamos frente a frente, ¿no? Claro. Y ya nos empezamos a conocer un poquito, ver cómo trabajaba uno y el otro, compartir alguna opinión. Y nada, justo salió una oferta de trabajo que me interesó mucho. Resultaba que Xavi estaba trabajando en ese centro. Ostras. Y al final, pues mira, terminamos los dos trabajando juntos en ese centro durante un par de añitos hasta que decidimos tomar esta aventura juntos. Las causalidades, ¿no? Totalmente. Así es, de la vida. ¿Y siempre habéis querido hacer fisioterapia o teníais de pequeño
¿O ha sido porque os gustaba el deporte? ¿Cómo? Bueno, y en mi caso siempre quería hacer algo relacionado con el deporte. Entonces estaba entre ciencias de la actividad física y del deporte y fisioterapia, pero enfocado todo al deporte. Entonces eran dos carreras que me motivaban y tuve la suerte de poder hacer las dos. Hice el doble grado. Entonces las he podido compaginar desde el primer momento. O sea que más o menos, Qué guay. no lo tenía súper claro desde pequeño, pero Claro. sí que a medida que fui creciendo y demás, me daba cuenta de que quería seguir un poco esa línea. Qué bonito, ¿no? Dedicarte a lo que te apasiona. Sois privilegiados. La verdad es que sí, que es una suerte. O sea, yo me considero una afortunada por poder hacer mi día a día algo que me apasiona y que me gusta. Además, O sea, ya con para mí vuestro no es, emprendimiento, o sea que no es trabajo, es ir a pasar el día, a disfrutarlo y yo estoy muy, muy encantado. Qué la guay. verdad. Y es peligroso, hay que ponerse límites también, Sí, ¿no? porque al final cuando haces lo que te Workaholic. gusta, estás todo el día Engancha muchísimo. haciéndolo. Y además, sobre todo, porque como es de cita en cita, ¿no? El tener ahí pacientes o sea, dedicáis mucha energía a los pacientes. Es un no Sí, parar, claro. es un no parar uno detrás del otro, cada uno tiene una cosa diferente. Es entretenido, es muy dinámico y al final te exiges mucho a ti mismo porque cada paciente es diferente y tienes que investigar un poco y darle mucho al coco, pero al final yo en mi caso lo prefiero, que no un trabajo más sedentario y más mecanicista y demás. Además, siendo deportistas, ¿no? Tú sabías hacer crossfit que te viste Yo hago además ahí crossfit, sí. con intensidad. Bueno, lo que pueda, lo que me permite el cuerpo, pero Qué bueno, sí. guay. Y Guillem también ahora estás dando caña, ¿no? Para Yo ahora, correr. sí, desde pues más o menos un poquito antes de la época COVID empecé pues a apretarle un poquito al tema del running, de correr y bueno, me lo empecé a tomar un poquito más en serio porque tuve una lesión. Hablaremos de lesiones. Entonces yo estaba ya graduado en fisioterapia y dije, no puede ser que yo me esté dedicando a la fisioterapia, que tenga mucho interés en el tema de la redactación y esté limitado por esto, ¿no? Entonces empecé a tomármelo en serio, hice una buena redactación y me fui enganchando, haciendo una buena progresión y empecé haciendo una carrerita de 10 kilómetros y terminé Engancha, ¿no? con el punto de mira en el maratón. Y ¿Sabes yo que Bueno. hacemos crossfit? A los de crossfit no nos gusta correr nada. Poco. Cuando hay Porque no lo has carrera. pasado bien. Claro, igual es empezar, ¿no? Igual Claro. es empezar y enganchar. Totalmente. Qué bueno. Y hablando un poquito de vuestro trabajo, ¿cuál sería la filosofía que mantenéis en vuestro centro? La filosofía de trabajo. Bueno, al final nosotros lo que intentamos conseguir es que la persona sea lo más funcional posible, que pase el menos tiempo posible en la camilla y que rápidamente podamos llevarlo a una recuperación más activa, ¿no? También que esa persona entienda lo que le está pasando, entienda por qué le está pasando y que pueda tomar cartas en el asunto. Nosotros siempre decimos que con nosotros vas a estar una hora, como mucho una hora, unos cuantos días a la semana, pero tú contigo mismo vas a estar muchísimo tiempo. Entonces, todo lo que podamos empoderar al paciente, y más con ejercicios, con cualquier tipo de terapia activa, va a ser mucho más beneficioso y tiene un potencial de cambio mucho mayor que no el trabajo que podamos hacer una hora en la camilla, por ejemplo, que hay muchísima gente que está súper enganchada, pido una cita en el fisioterapeuta que me arregle y luego ya puedo volver a mis hábitos de vida que a lo mejor no son los más adecuados, ¿no? Entonces, intentamos explicarle que al igual esos hábitos no le están ayudando mucho, proponerle otros tipos de hábitos o estrategias. Reconducir esos Eso hábitos. es, Qué reconducir bueno. un poquito ese estilo de vida o esas malas costumbres que pueda tener la persona para intentar producir cambios a la larga. Porque al final los cambios que nosotros podemos producir en la camilla tenemos herramientas muy potentes para poder provocarlos, pero son lo que llamamos ventanas terapéuticas que nos permiten poder acceder rápidamente a toda esa terapia activa sin tanto dolor, sin tanta restricción de movimiento, sin tanto problema y que el cuerpo lo tolere y lo acepte mucho mejor. Qué Y a bueno. partir de ahí la terapia activa se ha visto en muchísimos estudios y en muchísimos casos que es lo que más ayuda a la persona tanto a medio como a largo plazo, incluso a corto plazo también hay muy buenos cambios. Aquí, por ejemplo, chicos, que a mí me ha pasado, yo también he sido deportista de alto rendimiento y he pasado, no sé, por decir 50 fisioterapeutas y me sorprende que haya tanta diferencia, ¿no? De filosofía, de cómo se aborda. ¿Qué pueden encontrar, por ejemplo, en vuestro centro diferente, ¿no? ¿O qué hacéis diferente que habláis de la filosofía, aparte de ser activo? O sea, ese punto de vista, ¿no? Que tenéis diferente.
Bueno, yo creo que nosotros sobre todo nos regimos mucho por la funcionalidad del paciente, como hemos dicho antes. O sea, anteriormente había más una visión más estructural, más de lesión, más biológica, y ahora es más un entorno más biopsicosocial, ¿no? Que nos centramos en que el paciente o el deportista mejore su funcionalidad. Si mejora la funcionalidad, va a mejorar el dolor seguramente. Entonces ya vamos directamente a atacar eso. Tenemos muchas herramientas, tanto en camilla como en la sala activa. Como ha dicho Guillem, para nosotros es una ventana terapéutica el poder tumbarlo en la camilla y hacer ciertas técnicas que nos permitan después a largo plazo generar esas adaptaciones con el trabajo activo, y eso es lo que va a tener más determinación para que el paciente o el deportista vaya mejorando. Esto es raro, ¿no? Entrar en un centro de fisioterapeuta y de repente, oye, ¿por qué no son todo camillas, no? O despachos, de repente hay un gimnasio y dices tú, ¿qué pasa aquí, no? Pero cada vez yo creo que se va tomando, ¿no? Estas medidas de... Sí, al final, si nos vamos a nivel científico, la evidencia, cuando te pones a investigar sobre tendones, por ejemplo, lo que tiene mayor evidencia es el ejercicio. Entonces, se está viendo como en la mayoría de lesiones y de problemas físicos, el ejercicio es lo que te va a mandar. Entonces, si no controlas ese ejercicio, no dominas y no eres competente a la hora de prescribirlo al paciente y lo individualizas en función de las necesidades de cada uno, vas a tener resultados a corto plazo, pero a la larga, al final, son esos típicos pacientes que van volviendo y van buscando y van saltando de centros en centros. Entonces, bueno, es un poco la adaptación que hacemos nosotros de englobarlo todo, tanto el trabajo en camilla como en el trabajo activo, y que al final para nosotros son herramientas. No tenemos ese perfil de vengo a hacer solamente una sesión de fisioterapia. Si vemos que vienes a hacer una sesión de fisioterapia, pero pensamos que te puede beneficiar mucho más el trabajo activo, pues te sacamos el tiempo que te hace falta en el gimnasio y después a lo mejor volvemos a camilla. Entonces no estamos determinados por el modelo de vengo a hacer una sesión de esto, de esto, de lo otro. Yo es que cuando era pequeño, o sea, era, bueno, un poco más pequeño, era como llegabas allí, era como, tengo un bono de 5 o tengo un bono de 10 sesiones. No sé, ¿qué opináis de esto? Bueno, nosotros bueno, no sé, a ver qué pasa, ¿no? O sea, esa parte de individualidad, que igual no es igual que para todos, y ya hablamos a ver qué pasa. Exacto. No tenemos bonos. Mucha gente nos los demanda, nos dice, pero no puedo pagar 3 sesiones tal cual. Y digo, yo es que no sé cuántas sesiones voy a necesitar o vamos a necesitar para poder mejorar tu problema. Y de hecho, no creo que cuando tú dejes de venir aquí, tu problema esté 100% solventado. Simplemente lo que necesitamos es que tú entiendas qué problema tienes, darte herramientas para que puedas solucionarlo. Y si yo te puedo ayudar, porque nosotros al final, no todo el mundo en su casa tiene la maquinaria, las pesas o ciertas herramientas para poder llevar a cabo, o tiene dudas, ¿no? Estoy haciendo ejercicio, ¿hasta cuánto tengo que soportar la molestia? Si es dolor, pues eso cambia también dependiendo del tipo de lesión que tengas, dependiendo del momento de la lesión, y siempre va bien tener un poquito una persona que te esté supervisando, o que simplemente tengas tú la confianza para hacerlo cuando está esta persona al lado y te sientes más seguro haciéndolo, ¿no? Entonces ya lo haces unas cuantas veces, ves que la cosa va bien y puedes seguir haciéndolo luego tú en casa sin supervisión. Y mucha gente nos demanda, pues, podemos tener un bono de 3 sesiones, de 5 sesiones, y digo, pues que a lo mejor en 2 sesiones tu problema está solucionado. ¿Y qué hago yo con las otras 2 o con las otras 3? Qué importante, ¿no? Dar esa visión y explicarlo así, porque es que realmente es así, ¿no? Y ya damos por hecho que vamos a estar atados a esas sesiones, que no vamos a solucionar el problema o que... Y sobre todo el tema de individualizar. O sea, hay más, como hemos dicho, si nos centramos en la funcionalidad, el aprendizaje motriz de una persona puede ser mucho más rápido que el de otra persona, por ejemplo. Entonces, eso va a retrasar o va a acelerar un poco más esos procesos. No simplemente por el hecho de que yo haga 5 sesiones va a tener el mismo resultado o el mismo efecto hacia mí que hacia otra persona. Entonces tenemos que ir adaptándonos y tenemos que educar también al paciente y a la gente de que no todo es A más B, da igual a C. Cada persona es diferente. Sí, además en el tema de la recuperación también, cada persona es diferente. De hecho, lo que decíamos antes un poco, ¿no? de la gracia o el entusiasmo que tenemos nosotros en nuestro trabajo, que cada persona es diferente. Para nosotros es fundamental hacer una primera valoración para saber exactamente qué necesita cada persona, porque al final nos hemos visto en épocas o años anteriores que hacíamos todo lo mismo para todo el mundo. Y tú puedes tener 2 personas tienen el mismo dolor lumbar, que es idéntico a nivel de clínica y como te lo explican ellos, pero después lo valoras y es que te vienen de 2 partes totalmente diferentes. Entonces vamos más a buscar cuál es la causa real del problema con esa valoración individual para
individualizar ese tratamiento, que no a la consecuencia que es el dolor estructural, que es simplemente un dolor lumbar que ya sabemos que existe. Entonces, ¿de dónde viene ese dolor o de dónde viene tu problema? Pues vamos a buscarlo. Lo he padecido y cuando estuve con primera vez con vosotros, que me encantó, fue que te lo puedan explicar, que te relajen, que no ha habido nada grave, que te sepan cómo es el protocolo, que por qué es ese protocolo así. O sea, yo creo que ya como paciente, no digo que seas un experto, pero sí que conoces tu cuerpo, sabes dónde te duele, que a lo mejor te duele aquí, pero viene de otro sitio. Entonces, que lo a mí eso me encanta. Que lo entienda el paciente, al final educarlo. Se ha visto que eso implica mucho más al paciente. Y cuando tienes más conciencia de ti mismo, de cómo son tus problemas, con el ejercicio lo mismo. O sea, tú tienes que ser más consciente de qué tipo de musculatura nos interesa que notes, que esté trabajando, que no esté trabajando, qué sensación tienes que tener. Todo eso al final hace que el paciente tenga ese feedback o ese cueing externo que te retiene mucho más ese aprendizaje y mejora mucho más rápido también. Claro. Y luego el fisio, no sé si se pasa como el médico, hasta que no estás hecho polvo, no vas al fisio, ¿no? En plan de, hostia, tengo el cuello, no duermo, no sé qué, ya va, no tengo cita, joder, está siempre ocupado, ¿no? Y en plan, no, pero tengo que ir a este y tiene que ser con Guillén o tiene que ser con Xavi. ¿Qué podemos decirle a nuestra comunidad? O sea, hay que hacer una fisioterapia preventiva de decir, oye, pues una vez al mes o no sé, algo como para no tener que ir cuando estás ya hecho polvo, quitando de lesiones, sino una persona normal que trabaja igual, estamos con el móvil o con el ordenador. ¿Qué recomendáis aquí? Yo sinceramente cuando empecé a estudiar fisioterapia, incluso después de terminar la carrera, había mucha gente que seguía divulgando ese mensaje. Yo realmente creo que la fisioterapia no está para... O sea, existe completamente la fisioterapia preventiva, no voy a decir que no, pero el típico concepto de la fisioterapia de voy a hacerme una descarga de espalda, por ejemplo, y me la voy a planificar ya mensualmente porque en el trabajo me cargo mucho, porque estoy sentado y tal, yo creo que la fisioterapia no es la herramienta para esa persona. Es decir, es mejor educar a esa persona, decirle, si tú tienes dolor en la espalda cada mes, es por algo. Y no es porque necesites fisioterapia, es porque te está faltando pues una parte activa que a lo mejor no estás controlando bien, o porque tienes una mala postura, o bueno, una mala postura mantenida durante mucho tiempo sin compensar luego con actividad física, ¿no? Porque el tema de las posturas también está mucho en entredicho, ¿no? Entonces, yo no recomiendo a una persona que digamos, se obligue mensualmente a ir al fisio para hacer una descarga. Sí que estaría bien si tú sabes que tienes, por ejemplo, un nivel de actividad física elevado o que vas a pasar por momentos de mucho estrés, que puedas anticiparte a esa situación y poder encontrar una hora, porque el fisioterapeuta al final te puede ayudar en muchas cosas que a lo mejor tú no eres consciente, ¿no? Tú vas ahí porque tienes la espalda mal y te empieza a hacer una valoración y te dice, pues mira, ese dolor que tú tienes de espalda a lo mejor no es exactamente la espalda el problema, sino que te puede venir por el diafragma, por el tema de respiración, por mucho estrés, por una mala activación del glúteo, por debilidad del core, te puede venir por muchas otras partes que una persona no podía prever, ¿no? Entonces, a nosotros nos queremos salir un poquito de esta filosofía de tengo que ir al fisio para que me descargue una vez al mes. Genial. Porque creemos que eso realmente crea una adherencia que no es buena, una dependencia, ¿no? Eso es, que no es la adecuada. Lo que tocaría decirle a esa persona es que tiene que moverse más, porque necesita cambiar de postura varias veces al día, si se nota que está cargada, que se levante, que haga estiramientos, que haga respiraciones, que haga algún tipo de trabajo activo, aunque sea unos minutitos, o que cambie de posición, y después que durante su día a día, su semana, pues intente hacer algo de ejercicio para poder estar un poco más fuerte, tener una mejor estructura y que no se cargue tanto. Sí, muchas veces es por esto, ¿no? Falta de ejercicio, malas posturas. Que seguramente se beneficiaría más de unas horas de ejercicio con nosotros que no de una hora de estar en la camilla. Claro, al final también te viene con esos dolores o esos problemas, pues le tienes que atender como es debido, ¿no? Pero sí que es verdad que jugamos lo que te he dicho antes. Me vienes por la espalda, pues a lo mejor estoy 20 minutos haciéndote ejercicio, aunque sea en la camilla, te engaña un poco que estás ahí tumbado, que te piensas que estás haciendo una sesión de fisioterapia, pero metes ese trabajo activo. Es como cambiar ese clic, ¿no? Que no voy al fisio a tumbarme y venga, solucioname y soy la víctima y no tengo nada de responsabilidad, ¿no? Hay que reeducar, ¿no? Reeducar, efectivamente, sí. Que al final es lo que hacemos. ¿Y cuáles son las patologías más comunes, las que más soléis ver? En nuestro caso, las más comunes tenemos mucha rodilla, mucha cirugía de rodilla, sobre todo en deportistas, ¿no? Y después en corredores también hay lesiones por sobreuso a nivel de la rodilla.
Y después más a nivel de calle, digamos, mucho dolor lumbar, algo más de cadera y mucho hombro. Deporte amateur también de cualquier tipo, ya sea por ejemplo CrossFit o gente que está practicando actividad física, pues clases de entrenamiento funcional o cualquier gimnasio que puedas estar pues, por tu propia cuenta, pues también hay mucha patología o mucha dolencia de dolor lumbar o rodillas también. Eso propicia de forma las posturas, que a lo mejor si se hiciera con un profesional podríamos evitar también, ¿no? A lo mejor Bueno, es porque lo hacen por su cuenta y no están aplicando una buena postura, en lo que le lleva a esa dolencia, ¿no? Bueno, a veces es muchos por... factores. Sí, hay muchos factores. Uno de ellos sería una mala ejecución de los ejercicios, que es verdad que pues hoy en día está muy de moda también y eso es una buena noticia, ¿no? El hacer ejercicio físico, el que la gente se cuide un poquito más. Y es cierto que muchas veces pues podemos tirar de cualquier recurso que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Ya sea propia iniciativa y creatividad. Voy a hacer ejercicio y voy a hacer lo que sea. O mirar pues clases grabadas en internet, cualquier cosa que tú tengas a tu alcance, ¿no? Y es cierto que al principio nosotros siempre pedimos a la gente que haga las cosas con mayor calidad y después las haga con mayor cantidad, ¿no? Total. Es decir, lo que le decimos siempre es for quality, ¿no? Es el entrenamiento de calidad. Y es fundamental al principio, sobre todo cuando tienes una persona que no está muy dentro del deporte o que no tiene una experiencia, enseñarle cómo se tienen que hacer bien los ejercicios para que después ya sea capaz de reproducirlos por su propia cuenta. Pero bueno, eso sería una variable. Luego también tienes otras variables como puede ser el volumen del entrenamiento, de una misma sesión, la cantidad de ejercicio que le pides a una parte concreta del cuerpo, descompensaciones que puedas tener tú en tu propio cuerpo o la frecuencia con que practiques deporte. Si tú no estás adaptado a esa frecuencia o ese volumen, el cuerpo se va a quejar. Y bueno, simplemente tienes que escucharlo un poquito y saber entenderlo. Al final es una señal constante el cuerpo de tú le das un input, él te da un output. Entonces... Te va dando pistas siempre. Claro. Sí. Y por ejemplo, chicos, imaginaos un futbolista, ¿no? De los muchos chavales que juegan, se rompe el cruzado, ¿no? Que es la típica lesión. ¿Cómo abordaría una persona, alguien que por ejemplo se haya roto el cruzado o algo? ¿Cuáles son como los pasos a seguir, ¿no? ¿Habrá una operación? Un poco como, pero sobre todo la parte psicológica y que sepa que va a ser a largo plazo, que... Me imagino que habéis tenido muchos casos de estos, ¿no? Sí, de hecho hicimos un curso ahora en mayo y estuvimos un fin de semana hablando del cruzado y nos faltó tiempo. O sea, totalmente. Es un tema largo y conciso. Pero bueno, sobre todo lo que hemos dicho, educar y explicar un poco cómo será ese proceso, que al final es una de las lesiones más largas que hay en el mundo del rendimiento, entre comillas, y un poco la más temida, ¿no? Y explicarle un poco cuáles serán las etapas, un poco los criterios que vamos a seguir a nivel de progresión para que ellos también tengan un poco esas metas y vayan viendo cómo van progresando durante ese periodo tan largo. Marcamos objetivos tanto preoperatorios como postoperatorios en fases tempranas, medias y ya de readaptación, y a partir de ahí pues ir cuantificando esos objetivos para saber si los estamos cumpliendo y estar al lado suyo en el proceso. Lo que hemos dicho también, como entre ellos se van juntando muchos en el centro y demás, pues se integran mucho más, se ayudan de los compañeros, también se van contando sus sensaciones, entonces eso también hace que se sientan mejor entre ellos. ¿Y cómo elegir como un buen redactador después de una lesión? O sea, ¿qué debería cumplirse, no? Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta cuando vivía en Estados Unidos, allí se apoyaba mucho más rápido. Aquí te escayolaban, por ejemplo, un tobillo o algo así, y era como de, no escayoles, o sea, ponte esto, apoya lo antes posible, haz esta movilidad. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, con una de estas lesiones que sean importantes para buscar buenos profesionales? Bueno, al final el tema médico corresponde a los doctores, ¿no? El tema de cirugía, inmovilizaciones y demás, y también depende de las estructuras que estén afectadas, ¿no? Pero yo siempre lo digo, el profesional que se vea con mayor capacidad y competencias como para abordar esa lesión, ¿no? Porque lo que decimos nosotros cuando nos viene algún caso que no se nos escapa de las manos o que vemos que no tenemos el suficiente conocimiento como para ayudarte al 100%, derivamos a otros profesionales que están más metidos en materia y que se beneficie a ellos. O sea, el principal beneficiario de todo esto tiene que ser el paciente como tal, ¿no? Entonces, quien se vea preparado para abordar ese tipo de lesión.
Obviamente lo que hemos dicho, alguien que sepa de trabajo activo y que tenga muy claro que tiene que ser el principal foco del trabajo, y a partir de ahí que conozca un poco tanto la fase temprana o más aguda de la lesión a nivel estructural y de inflamación y biológico, y también más a nivel funcional, porque al final a la larga lo que tienes que hacer es reentrenar o reeducar ese paciente a esa práctica deportiva, que es lo que va a querer de normal el deportista o el paciente. Sí, yo creo que es importante, y tanto para el paciente que lo está recibiendo el tratamiento como para el profesional que lo lleva a cabo, tener una estructura de trabajo y unos criterios a la hora de poder progresar o a la hora de poder saber qué tienes que hacer en cada momento, aunque nunca lo vas a saber del todo, pero te hace sentirte más seguro, y a la persona que está recibiendo ese tratamiento o que está siguiendo esas pautas también le hace tener más seguridad, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora nos toca hacer esto, cuando sea capaz de hacer estas cosas podremos pasar de fase, y hace también que la lesión se te pase mucho más rápido, porque vas consiguiendo pequeñas metas y vas progresando rápidamente en pequeños objetivos, y a la larga también en grandes objetivos. Pero como lo haces en pequeñas partes, pues te da esa sensación más de velocidad en cuanto a recuperar. Ahora que has mencionado velocidad y rapidez, ¿cómo lo lleváis con los profesionales? Porque es como, tengo que estar para este partido. Es como de, no, esto tarda este tiempo. ¿Cómo trabajáis esa parte de, tengo que estar aquí, es un partido muy importante? A ver, a riesgo, es complicado. puedo O sea, tirar. hay que gestionarlo bien con el club, ¿no? Con los clubs donde viven los jugadores, y al final la estructura siempre va a mandar. En el sentido de que por mucho que tengas una lesión muscular, sabemos que la lesión muscular, para que fisiológicamente esté sanada, son 21 días, por ejemplo. Y eso, por muy deportista que seas y muy profesional que seas y las mejores terapias que tengas, eso no lo va a quitar nadie. Ahora bien, que tú puedes jugar a intentar acelerar un poco ese proceso, a mejorar esa funcionalidad para que esa estructura no tenga tanta demanda estando lesionada sin estar al 100%, pues ahí es donde tienes que jugar en esa fina línea. Pero claro, tienes una responsabilidad muy grande y tienes que estar muy seguro tú de hasta qué punto puedes llegar a apretar o no puedes llegar a apretar, porque si te pasas un poco, pues puede ser que la lesión vuelva y vas marcha atrás. Entonces, yo siempre lo digo, tienes que tener mucha responsabilidad y tienes que tener las cosas muy claras de lo que estás haciendo, del tipo de estímulo que estás generando y de las adaptaciones y resultados que vas a tener con esos ejercicios o con esas readaptaciones. ¿Y notáis mucha diferencia, por ejemplo, en personas, hablo de normales que hacen ejercicio normal o no hacen ejercicio, abajo, a personas que hacen ejercicio a la hora de recuperar, lo que son tendones? A la hora de recuperarse rápidamente. Sí, a la hora de recuperarse de una lesión. Bueno, se nota mucho la gente que practica deporte de forma habitual. Ya no únicamente en alto rendimiento, sino tú con una persona que es un poquito más sedentaria, ¿no? Que no está habituada al deporte, los cambios por lo general se van a producir de una forma más lenta. Por varios motivos. Por que la propia persona va a aprender de forma más lenta todos esos ejercicios y las adaptaciones que necesita, y por otra parte por el propio metabolismo que está más en marcha, que tienes una estructura muscular pues más potente, ¿no? Está más entrenada, entonces por experiencias que hayas tenido anteriormente, por la propia memoria muscular, por muchos factores, nivel de oxígeno en sangre, es decir, va a recuperarse antes seguramente esa persona, y también va a tener un mayor conocimiento de su cuerpo, y eso le va a ayudar a saber si está forzando más o está forzando menos, hasta dónde puede llegar. Entonces, no únicamente a nivel estructural, que también, sino también a nivel de las percepciones que pueda tener esa persona, por lo general se suelen recuperar antes. También están los kamikazes, que son peligrosos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Es el típico jugador amateur de pádel que tiene un torneo de barrio, pero ese torneo tiene que jugarlo sí o sí, aunque le cuelgue el brazo a tu hijo. Ahí tienes que tener también mucha paciencia y tienes que ser muy cabezón con esa persona y decirle, escucha, a lo mejor no estás preparado para ese partido, Claro. ¿no? Pero bueno, es complicado porque tú sabes que es una parte importante Claro, para él, claro. pero hay gente que vive muy enganchada también a la actividad física y parar le cuesta muchísimo. Entonces también gestionar eso a veces cuesta, porque ya no es únicamente un futbolista profesional que tenga que jugar sí o sí, que para él es muy importante obviamente, sino una persona que en su día a día puede tener mucho estrés o mucha necesidad de hacer actividad física y te viene y te dicen, Yo soy de a esos. mí si me quitas el CrossFit me matas, y Es dices, como bueno, de- tampoco es eso, ¿no? Vamos a intentar suplirlo por otra cosa, vamos a Vamos a llegar intentar a un punto adaptarlo. medio. Eso es. Llegamos a la consulta así es como, mira, no voy a parar, a ver qué puedes hacer para que... Yo no voy a parar, ya te tengo que adaptar.
Esta es la fase de la parte desconocida del fisioterapeuta, que es la parte de negociador, ¿no? Eso es. Que tenemos que intentar hacer algo entre medias porque nos han enseñado a recuperar como si estuviéramos metidos en un laboratorio y que tuviéramos un tendón ahí, no una persona, un tendón para recuperarlo o un músculo, y realmente hay una persona ahí que tienes que entender que tiene sus necesidades, sus demandas también y sus obligaciones, porque si tienes una persona que trabaja de algo que necesita sí o sí utilizar esa parte del cuerpo, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir ejercicio, a la hora de controlar las demandas de volumen de trabajo sobre esa zona, y tienes que entender que seguramente esa persona pues va a tardar un poquito más en poder recuperarse que otra. Claro. Entonces... ¿Y vuestra clientela es mayoritariamente masculina, femenina o más o menos está compensado? No, hay más gente, sí, es mayoritariamente masculina realmente. Es verdad que están viniendo más chicas. Hay un auge también en el deporte femenino en muchos deportes diferentes, y también en el hecho de que quieren llevar su performance a otro nivel también, o que se cuidan un poquito más, como los chicos también, ¿no? Al final, entonces está viniendo más clientela femenina también. Bueno. Es así. Pero aún así, realmente... es verdad que es mayoritariamente masculina. Y se nota a veces, cuando hay un... Sí, porque... testosterona. No, pero es verdad que las chicas tienen muchas veces una manera diferente de escucharse y diferente también de afrontar ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿eh? También las lesiones serán diferentes, ¿no? La más común es entre chicas y chicos, imagino. Sí. ¿no? Sí. Depende del deporte. Pero bueno, yo creo que también es una cosa de cultura, ¿no? Así como ahora en el deporte masculino se está generando un poco más ese trabajo complementario fuera del club, o de intentar cuidarse un poco más para la práctica deportiva y demás, que eso ya viene hace años de Estados Unidos, que hay hace años ya que tanto jugadores de la NFL, de básquet y demás tienen su propio preparador físico, fisioterapeuta, tienen su propio equipo montado. Ahora se está instaurando un poco más hacia la zona europea, ¿no? Que ya en el fútbol, en tenistas y demás, pues ya tienen también un poco esa concepción. Pues yo creo que el deporte femenino, que siempre ha ido un poco más atrasado por todos los condicionantes que ha habido, pues ahora se está concienciando un poco también de todo ese trabajo, y poco a poco van viniendo y se van dando cuenta de la importancia que tiene. Bueno. Entonces yo creo que con el tiempo vamos a llegar a un poco a tener mucha más clientela del deporte femenino. Sí, aunque no sea un deporte tan a lo mejor profesionalizado. Yo, por ejemplo, hago una rutina cada día de fuerza en casa y la pauto con un entrenador. Cada X meses voy a que me corrija ejercicios, pero empecé con la kettlebell y me vi unos vídeos y quise empezar por mi cuenta y me lesioné 2 veces. O sea, me lesioné, me curé y volví a hacerlo mal otra vez y me volví a lesionar. Y digo, no, esto hay que hacerlo bien, porque es que si no... Sí, la kettlebell es juguetona. Tontas que... Claro, sí. Es verdad. Y es que, o sea, que nos cuesta aquí en España como invertir dinero en un entrenador personal, invertir dinero, porque por ejemplo en Francia está como cubierto, ¿no? La parte de fisioterapia en hospitales o por... Sí, te entra en la seguridad social. No sé qué opináis de esto, si... Bueno, al final, dentro de la fisioterapia hay, yo creo que 2 maneras muy diferentes de hacer de lo que es la fisioterapia privada, en el ámbito privado, y la fisioterapia en el ámbito público. Y gran parte de la fisioterapia en el ámbito público tiene las manos un poco atadas, porque al final estamos como en un escalón de responsabilidad o de jerarquía muy bajito, en el que prácticamente no podemos tomar decisiones. Bueno, yo no me incluyo porque yo he trabajado muy poquito en la sanidad, en la salud pública, pero sí que es verdad que es una parte fundamental lo que sería todo el deporte para una persona. Lo que nuestra filosofía para afrontar todo este tipo de situaciones es terapia activa, y por eso estamos en la fisioterapia privada, porque es donde creemos que podemos desempeñar mejor nuestra labor o donde podemos tener más impacto, ¿no? Entonces es triste, pero yo no me veo trabajando en la sanidad pública porque no podré tomar decisiones, no podré hacer una valoración y que esa valoración luego tenga repercusiones, o si lo hago lo tengo que hacer siempre supervisado, que está genial que haya una supervisión, pero y está cambiando poco a poco, ¿eh? Hay cada vez más médicos que están en contacto con fisioterapeutas, enfermeros que están en contacto con fisioterapeutas y que trabajan juntos, sobre todo porque la gente joven que está creciendo está viendo que existe todo este espacio, que se puede nutrir uno de otro, ¿no? Y que pueden trabajar de forma interdisciplinar mejor. Pero sí que es cierto que para nosotros es fundamental que todo el tema de la salud esté enfocado desde la actividad física y el deporte. Claro, es fundamental. Es la base. Sí. Y es un poco lo que has dicho tú, o sea,
vas ahí a la rehabilitación del hospital y que ves camillas, no ves una pesa, no ves un rack o no ves una barra. Entonces, es cambiar un poco la concepción que tenemos poco a poco. Pero bueno, es complicado, porque al final el sistema sanitario lleva muchos años funcionando de esta manera y tengo la esperanza de que con el tiempo, pues la gente que va saliendo ahora, que más joven, pues haga un poco ese cambio de paradigma y un poco nos podamos juntar también todos los profesionales, no a nivel de jerarquía, sino de podernos sentar y lo que decimos siempre, o sea, el que se tiene que beneficiar de todo esto es el paciente. A mí me da igual si quieres tener jerarquía sobre mí o no, pero que vayamos a trabajar todos juntos para conseguir el objetivo del paciente, que es recuperarse. O sea, hay que estar siempre trabajando en ese equipo. Entonces, como en la pública, por condicionantes que tienen ellos de tiempo, normativa espacio, y demás, no te permiten trabajar de esa manera, pues creo que la fisioterapia privada por eso está cogiendo tanto auge. Y también la parte económica, porque imagínate cuando acabas la carrera y te vas a meter en un sitio donde ves que no vas a poder aportar lo que tú quieres, que igual piensas diferente y los salarios son pues los que son, ¿no? O sea, es como de... Sí, es complicado. Yo en su día, o sea, en las prácticas de fisioterapia, o sea, en mi caso me hicieron pasar un poco por todas las partes, o sea, sanidad pública, mutuas y demás. Y yo en ese momento me di cuenta y dije, si puedo, haré todo lo posible para evitar, digamos, pasar por ese aro, ¿no? Entonces, imagínate que todo el mundo piensa así, al final aquello no evoluciona. Me sirvió para darme cuenta de lo que realmente no quería hacer. Y que el tipo de trabajo que quería hacer. Entonces ya a partir de ahí, pues ya toda mi formación, todos mis esfuerzos, todo mi tiempo, digamos, fue dedicado a intentar posicionarme un poco en otro tipo de fisioterapia y de metodología. Esa satisfacción personal, ¿no? De decir, tengo un paciente que le puedo ayudar, aquí hay un protocolo, ¿no? A decir, mira, pues es lo que... Túmbate ahí en la camilla, es lo que puedo hacer, no tengo más tiempo, ¿no? Como pasa... médicos en otras disciplinas. También es cierto que lo hemos hablado en otras ocasiones, que la fisioterapia es una ciencia joven, entre comillas, ¿no? Entonces está en constante evolución y crecimiento y autocrítica, por decirlo de una manera, y la fisioterapia tiene un problema importante que se ve en que cuando tú sales de la carrera tienes que ser capaz de tratar pacientes muy diversos, de todo tipo, pero no estás especializado en poder trabajar con cada uno de estos pacientes, ¿no? Y por ejemplo en el hospital sí que es cierto que hay una mayoría de patologías que suelen trabajar, ¿no? Pero tienes que poder afrontar todo tipo de pacientes. Tienes que ser capaz de trabajar con una persona que tiene POC, por ejemplo, tienes que ser capaz de trabajar con una persona que tiene una hemiplegia, con una persona que tiene un ligamento cruzado anterior roto, con una persona que tiene una fractura de codo, con cualquier tipo de patología que se pueda beneficiar de la fisioterapia. Pero seguramente la persona que está trabajando ahí no tiene las mejores herramientas o no se ha especializado en cada una de estas, porque es imposible. Porque realmente las formaciones, que Xavi y yo estamos un poco enganchados a las formaciones, ¿no? Ahí cuando sales de la carrera, muchas veces lo que se dice entre los colegas fisioterapeutas es que empezamos a tener titulitis, ¿no? Que es necesidad de formarte porque tienes un gran vacío ahí y una inseguridad que te hace querer formarte. Pues si no te especializas tú, de la carrera no sales especializado, pero luego tampoco se te va a reconocer esa especialización más allá del bagaje que tú puedas tener, de la fama que tú puedas tener, o de la experiencia que tú puedas tener, ¿no? Y entonces eso es una tarea pendiente que tiene la fisioterapia y que tiene el sistema de la salud en general, porque si tuviéramos esa especialización, yo creo que sería todo un poquito más fácil, tanto para el paciente como para la persona que se quiere dedicar a ello, tener claro dónde te puedes formar o dónde te puedes tratar, ¿no? Y muchas veces gente pues nos viene a la consulta y nos dice, tengo este problema, ¿trabajáis con esto aquí? Y claro, nosotros decimos sí o no, pero realmente, si bajo la ley podríamos trabajar cualquier cosa, es que, pero hay que ser un poco honesto. A la hora de elegir un fisio, por ejemplo, así en general, ¿cómo lo eliges? Es como de al colega que a mí me ha ido bien, en plan, me ha hecho daño, me ha reventado pero luego estoy genial, ¿no? En plan de no, pues a mí no me ha reventado y estoy genial, ¿no? Es como en base a que eliges un fisio o que vive cerca de ti o que tiene el rótulo más bonito. Entonces sería interesante no decir, yo mira, pues tengo este tipo de patología, pues estas personas son especialistas o expertos en... Eso es muy honesto de vuestra parte también, el poder derribar. Por ejemplo, si a una mujer que veis que tiene que trabajar suelo pélvico, la podéis conducir, ¿no? A un
Por suerte, pues compañero. al final nos conocemos bastante dentro. Claro. No conocemos a todo el mundo, obviamente, y seguro que hay gente que es top que no conocemos, pero sí que es verdad que tenemos referencias de compañeros y compañeras pues que pueden trabajar en diferentes ámbitos, ya sea de suelo pélvico, de neurología, de diferentes tipos de especialidades a nivel de la fisioterapia, y los derivamos, porque es fundamental. Es como si tú te vas a un médico y no tienes una persona que te diga, no, tú tienes que ir al traumatólogo, o tú tienes que ir al oncólogo, o tú tienes que ir al pediatra. Es decir, no puede ser Eso que es no básico, sepas dónde sí, lo que tienes a que veces ir. no se da, pero teniendo esa confianza de que sabes que te van a escuchar y si no es lo que te pueden ofrecer, que te van a derivar a alguien de confianza, también eso es muy Sí. bueno. Bueno, Claro. Eso Yo quería sacar un Es tema, fundamental. chicos, que es como muy común, ¿no? Que le puede pasar a cualquier persona y es me hago un esguince. En plan de, ¿sabes? Lo típico bajando por la escalera, Sí. el típico futbolista motivado de no sé cuánto. O sea, ¿qué tendríamos que hacer cuando hay un esguince? Sé que hay varios grados, un poco de escañolo, no escañolo, vendo, me espero a que el pie se ponga morado y ya no puedo más y voy al fisio. Seguro que nos ha pasado nunca esto. Nada, de hoy en día el protocolo, digamos, cuando te vas a urgencias es hacerte una radiografía, ¿no? Entonces ahí te dicen es un esguince. Nosotros decimos, ¿cómo vas a ver si es un esguince si no se ven los ligamentos? ¿Vale? Entonces, la radiografía al final te la hacen para saber si hay que escayolar o no. Entonces, si hay una fractura ósea asociada a ese esguince, ahí es cuando te escayolan. Si no ven que hay ninguna afectación ósea como tal, de normal te lo suelen vendar y te lo suelen dejar más o menos libre, ¿no? A partir de ahí, pues se recomienda el POLIS, ¿no? O el protocolo POLIS. protocolo POLIS. ¿Esto qué es? El POLITE es un acrónimo, es protección, optimum load, Sí. compresión y hielo, y ice. Efectivamente. Bueno, ice. En hielo, fase aguda. y para después ese elevación proceso. también. Y elevación, exacto, para el retorno venoso. Pero esto lo haría la persona en su casa ya, ¿no? Sería el protocolo para hacer en casa. Si no tiene nadie que se lo Vale. explique, se lo haga, sí. Sí. Claro, si te llega, pues te se lo explicas y le dices, pues mira, Claro. tienes que hacer esto tal cual. Efectivamente. Y los primeros días, pues ya empezar un poquito. Sí, movilización precoz. Siempre nosotros apostamos para la movilización temprana en los rangos de movimiento y en los ejercicios que permita al paciente. Es tontería generar más dolor porque va a generar más inflamación, por tanto vas a retrasar ese proceso, pero lo mismo que os he dicho antes, buscar esa fina línea de que pueda generar ese trabajo, pero que no genere más inflamación, sino que tenga una ligera molestia y que pueda trabajar en ello, y eso al final va a mejorar esa funcionalidad y, como hemos dicho, también va a mejorar ese dolor, ¿no? Entonces, valoramos a nivel ecográfico la afectación que pueda haber a nivel de ligamentos y otras estructuras ligamentosas y articulares, y a partir de ahí pues hacemos lo que hemos dicho, un trabajo integrativo, tanto estructural para la patología del ligamento como funcional para empezar a movilizar todos los músculos de alrededor, la estabilidad del pie, y a partir de ahí que vaya poco a poco generando más esa pisada y vuelva un poco a esa reeducación de la marcha. Y ya después, pues... ¿Pero cuántos esguinces hay mal curados? De estos que... Muchos. ¿no? O sea, muchos. Claro, al final, un esguince mal curado, lo que se entiende como un esguince mal curado es porque no se le ha dado el estímulo que necesitaba ese ligamento cuando se estaba curando, o porque no ha habido las fases adecuadas en ese proceso de recuperación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que cuando hay una inflamación, eso es malísimo y hay que intentar salir de ahí, hay que evitarla, hay que pasar esa fase lo antes posible. Y hay profesionales que son como el doctor Pedret, que es una eminencia en esto, que explica muy bien cómo estas fases son súper necesarias para que haya una buena curación y una buena regeneración del tejido, ¿no? Entonces, cuando tú te haces un esguince, o cuando te das un golpe, o cuando tienes una lesión, es normal que haya un proceso inflamatorio, que es del propio cuerpo que lo genera para algo. Claro. El problema es cuando se estanca esa inflamación, ¿no? Pero es un proceso necesario para que venga el siguiente proceso, que es el de creación de tejido y luego remodelación de ese tejido. ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, una dosis de ejercicio muy elevada en una fase temprana, el tejido no acaba de poder, digamos, coger la forma que tocaría o poder madurar como le tocaría, ¿no? Y entonces te queda, en vez de vamos a imaginarlo como si fuera un cordón, el ligamento, pues nos queda como una especie de boñigo mal estructurado que no es capaz de soportar las tensiones como tocaría, o te queda un ligamento acortado que te permite, o sea, no te permite un rango de movimiento óptimo, y eso es lo que suele generar molestias o futuras lesiones, ¿no? Entonces, si tú más o menos vas controlando el dolor, la inflamación y la dosis de ejercicio que le vas dando a ese ligamento, no debería de haber ningún problema. Puedes tardar un poquito más, puedes tardar un poquito menos, puede ser una recuperación más óptima o menos óptima, pero al final no tiene secreto, es como seguir una receta.
¿no? Simplemente tienes que ver, pues, si esos alimentos están del todo hechos o no están hechos y pasar a la siguiente fase. Y así como algo más práctico, imagínate que yo me hago un esguince, voy por la escalera, me hago el esguince, voy allí de urgencias, lo típico, espero 2 horas o 3 en urgencias, me hace radiografía, no hay problema. En verano más. Me vendan el pie y digo, oye, mira, Guillén, Xavi, que tengo aquí el pie, o sea, ¿cómo es el proceso? Llego allí a vuestra clínica con mi pie vendado, ¿qué es lo primero que hacéis? O sea, ¿cómo es el paso? Lo primero. Lo primero de todo, queremos ver cómo está ese tobillo, porque al final tienes mucha información, el calor, el golpe, la inflamación, la movilidad que tú tengas, el dolor a la movilidad, ¿no? Si tú puedes mover un poquito el tobillo, te vamos a pedir que muevas el tobillo. Es decir, no, es que yo puedo moverlo solo hasta aquí, a partir de aquí me duele. Pues muévelo hasta aquí, ¿vale? Como decía Xavi, la movilización precoz es súper importante porque va a ayudar a que haya un mayor drenaje de todo ese tobillo, va a ayudar a que se recupere antes toda la musculatura y que no se atrofie, que no se inhiba. Entonces, todo eso que podemos hacer, vamos a ganar en tiempo de recuperación. Y una vez que ya hemos visto cómo está ese tobillo, pues decimos, bueno, vamos a plantearnos que estamos en este estadio. Nosotros, por suerte, en la consulta tenemos ecógrafo y podemos, en algunos casos, poder ver exactamente en qué proceso o en qué momento estamos de la lesión. Esto no se puede ver en todas las lesiones porque el ecógrafo te sirve para lo que te sirve al final, pero es una herramienta muy potente que está cogiendo muchísima fuerza en el mundo de la fisioterapia, en el mundo de la medicina también. En urgencias también mi suegro es médico en urgencias y también está diciendo que le están dando muy fuerte a todo el tema de la ecografía y la verdad que, bueno, en esos momentos que nosotros podemos saber exactamente dónde estamos, es más fácil decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ya te digo, lo primero de todo, intentar quitarle miedo a la persona y movilización precoz. Y luego pautas. Ponte frío y calor, algunas herramientas para poder bajar un poquito esa inflamación, pero siempre que se pueda de forma natural, porque también dentro de lo que podemos... se ríe. Eso los médicos. Claro, es otra pero es lo que decíamos, es un proceso natural. Entonces, evitar que se estanque ese proceso natural, nuestra función tiene que ser acompañar esa inflamación e intentar gestionarla de la mejor manera posible. Nunca evitar esa inflamación, porque al final es algo que nuestro cuerpo genera para reparar y remodelar y regenerar ese tejido. Entonces, si nosotros la cortamos con fármacos o con otro tipo de herramientas o terapias, no tiene mucho sentido. Entonces, la recuperación será otra historia, será diferente, ¿no? Entonces, acompañar esa inflamación y no asustarse si se ve un tobillo que está súper hinchado, que son cosas muy normales. Y en cuanto a niños, ¿tenéis muchas lesiones infantiles? ¿Os llegan niños? Sí, por desgracia últimamente está habiendo un gran problema dentro de eso. ¿Dices por desgracia? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Porque, bueno, creo que son lesiones que se podrían evitar, que hay estudios científicos donde se ve que en los últimos años están creciendo lesiones exponencialmente de articulaciones que anteriormente no se daban, como un cruzado, y al final en etapas de crecimiento no se pueden operar. Porque al final te puedes lesionas el cartílago de crecimiento, entonces ya generas ahí un problema grande, futuro, ¿no? Entonces, a un chico de 13 años que se lesiona el cruzado, encima que se ha lesionado, le dices que no te pueden operar y que a lo mejor tienes que esperar 3-4 años a que acabes de crecer para operarte. Es un golpe fuerte, o sea, ya es para la gente profesional que vive por y para ella, imagínate para un niño que tiene... ¿Y se podría prevenir de alguna manera todo esto? El problema de esto es la especialización temprana, que hoy en día en todos los deportes queremos entrenar como si fueran profesionales. Entonces las demandas de los entrenamientos aumentan, los chicos están en crecimiento, no se hace un trabajo de fuerza preventiva, solamente cogen lo que hacen los profesionales en el campo, cogen los entrenamientos de los mejores equipos del mundo y lo quieren plagiar a los niños cuando los niños realmente tienen que jugar y ellos solamente juegan a fútbol. Nosotros cuando éramos jóvenes, que soy más joven, bueno, algunos son más jóvenes que otros, pero no vas a ver, no hace falta, pero nos pasábamos el día jugando, ya fuera a voleibol, a básquet, a fútbol. Hoy en día los niños, ¿qué hacen? O sea, están en el cole, juegan a fútbol o a su deporte específico, hacen su entrenamiento, que además es súper específico para eso,
Y yo antes jugaba en el fútbol, me hacían hacer volteretas y jugábamos otros juegos y demás. Entonces solamente se centra en la especialización de ese deporte. ¿Y esto solo aquí en Europa? Porque en Estados Unidos, o sea, tengo entendido, no sé qué, o sea, hasta una edad de cuando son niños hacen varios deportes y a partir de una edad es cuando dicen, eres bueno para esto. Y aparte de eso, en Estados Unidos hacen la parte condicional física, de preparación física, que ya es del high school y es de etapas de primaria. La educación física se hace dentro del gimnasio, aparte de hacer otros deportes y demás y otros juegos. Pero ya desde muy pequeño su cultura de estar en gimnasio, hacer ese trabajo de fuerza, que podemos llevarlo un poco preventivo, ya lo generan desde muy pequeños. Y yo que tengo suerte de estar con jugadores americanos, tú ves la capacidad que tienen de movimiento y toda la experiencia que tienen motriz, y es una barbaridad, porque me dicen que es desde los 9, 10 años ya están enseñándoles a hacer movimientos olímpicos, que como tú bien sabes son movimientos muy complejos, y te los hacen a la perfección. Y al final, pues si ya vas previniendo todo eso, después a lo mejor esa especialización temprana no generaría tantas lesiones, ¿no? Pero como no hay recursos, no hay dinero, solamente se interesa por el resultado y no por el desarrollo del deportista joven, acaban apareciendo esas lesiones. Es muy interesante lo que dices, porque creo que hay muchos padres que lo desconocen, al menos madres. Entonces te guías un poco por la moda, la tendencia, lo que vaya, lo que le pueda gustar al niño. Hay un poco los dos extremos también, porque a veces nos encontramos con padres que quieren que los tratemos como si fueran profesionales y que ven ahí una oportunidad de futuro, que su hijo puede llegar a ser futbolista y demás, y también los tenemos que pausar, tenemos que decir la realidad. O sea, tu hijo está muy bien, está jugando muy bien, pero de aquí a que llegue, ya te vienen con la idea de que no, mi hijo va a ser futbolista. Claro. Y lo quiere más el padre que el hijo. Esa presión. Entonces es encontrar un poco esos dos extremos, ¿no? De educar y de concienciar a la sociedad un poco de ese trabajo, sobre todo en edades tan tempranas en la sociedad que estamos viendo ahora mismo, pero también decirles que, bueno, que está bien hacer eso, pero que tampoco es el todo. Por ejemplo, nos ha venido gente de niños pequeños de 10, 12 años que me decían, no, quiero que venga 4 veces a la semana en verano. Solo que se vaya a la playa, que juegue con sus amigos, que disfrute, ¿no? Que se mueva, que haga cosas diferentes, que ya juega todo el año a fútbol y metiendo un montón de carga. Ahora no va a venir aquí 4 días a la semana, por mucho que el niño también quería venir en los 4 días, pero prefiero que te vayas a jugar con tus amigos y hacer cosas diferentes a no estar ahí metido como... Es que yo recuerdo en la etapa de mis hijos mayores cuando eran pequeños, tengo una niña de 26 años, un niño de 22, bueno, y uno de 8, pero de los mayores, que había familias que los niños estaban muy enfocados en el fútbol, los padres más que los niños, su infancia la vivieron muy centrados en que iban a ser estrellas, pero no fue así y soltaron. Entonces lo ves con 18, 19 años, 20, no tiene nada que ver con... Ya no es nada deportista. Total. O sea, un cambio físico, de mentalidad también, es como... Hay mucho abandono en la carrera deportista de los jóvenes cuando tienen mucha presión y su entorno no es sano. O sea, no es sano en el sentido de que le presionan mucho, le exigen mucho y es más como las terceras personas que quieren o su sueño es que su hijo o su hija llegue a ser lo mejor que quieres que... Efectivamente. Por eso es que vivan su infancia. ¿Qué deportes recomendarías para niños? Cualquiera. Claro, todo lo que sea diferente. Yo voy mucho en la línea que decías, por ejemplo, tú, Jesús, de que cuanto más variado posible, mejor. Que experimenten muchas cosas diferentes, porque cuanto más experimentes, más posibilidades tienes de encontrar algo que te guste o algo que se te dé bien. Y si se te da bien, pues seguramente estarás más cómodo con eso. Pero bueno, mi recomendación sería un deporte individual y otro deporte colectivo. Porque al final también a nivel de lo que supone relacionarte, socializar... cambia un poco la concepción del deporte de si es un deporte individual o colectivo. Entonces que puedan probar un poco ambos y dentro de las dos disciplinas pues que vayan probando diferentes deportes. Yo, por ejemplo, en mi etapa de pequeño, o sea, yo hacía también el equipo, el del fútbol, pero no pude dejar las artes marciales porque me ayudaba mucho, ¿sabes? A nivel mental, de concentración, pero luego íbamos y jugábamos al frontón. Llegamos allá al tenis y bueno, jugábamos al tenis, medio jugábamos al tenis. Había canicas, no sé si conoceréis, a las canicas. Había que jugar al pilla-pilla, al pilla-pilla. O sea, ahora viene el ping-pong, jugás al ping-pong. Yo qué sé. Eso te da una riqueza motriz. Y es que estás todo el día moviéndote. Entonces, además, la diferencia de un deporte colectivo con un deporte individual también te da como valores y lecciones diferentes que te puedes nutrir muchísimo de ellas, ¿no? Porque a lo mejor con un deporte individual
pues aprendes muchísimo más a responsabilizarte de uno mismo y afrontar las frustraciones de una manera diferente que si lo haces en un deporte colectivo, ¿no? Que no digo ni que esté mejor ni peor, pero son situaciones diferentes que te puedes nutrir de ellas y que te pueden aportar cositas diferentes. Y para un niño creo que... ¿no? Y que te gusta más. Y yendo por esta línea, que yo, por ejemplo, de pequeño cuando han sabéis lo del tema del gimnasio, en el fútbol sí que nos hacían hacer gimnasio, pero yo si fuera un gimnasio público no nos dejaban. O sea, ¿por qué los niños no pueden, controlando la carga, hacer ya, ¿sabes? Ejercicios de fuerza? Hay miedo en todo eso. Hay una visión un poquito obsoleta, diría yo, de que un niño no puede levantar peso. Es decir, está esta creencia, y de hecho hay mucha gente. Yo me acuerdo, yo con 16 años quería ir al gimnasio en mi barrio, tuve que convencer a mi madre, porque decían que si cargabas peso no ibas a crecer. Y realmente... es un mito. De hecho, hay estudios que dicen que el trabajar con cierto peso puede favorecer a que haya pues una adaptación a todo eso y un desarrollo mejor, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues Estados Unidos también en este tipo de filosofía o de visión van un poquito por delante. Y tarde o temprano pues aquí está llegando también poco a poco, porque al final hacen pues eso, en el deporte cada vez la parte de prevención y del trabajo complementario está más presente, y aunque sea con poquito peso ya empiezan a hacer cositas que son luego interesantes para su día a día. Entonces ahora, por ejemplo, chicos, un chaval de 16 años, ¿no? Que está en plan testosterona, bueno, o chica, ¿no? O sea, porque las chicas también es muy importante el ejercicio de fuerza. ¿Quiere ir al gimnasio con 16 años? ¿Se puede apuntar? ¿Hay algún tipo de control? ¿Te dejan? Sí, yo creo que no hay ningún problema. A lo mejor te piden que tengas una autorización de los padres, pero se ven niños de 16 y de 14 años yendo al gimnasio. Y es cierto que no siempre te piden una tutelación, ¿no? Que pueden ir y hacer lo que ellos crean, teóricamente. Ahora ya no tanto. Antes en los gimnasios siempre había un técnico de sala, ¿no? Que estaba ahí controlando, o por si veía una persona que estaba haciendo pues un ejercicio mal, o por si alguien tenía una duda de cómo se podía realizar un ejercicio. Y ahora creo que con el nuevo formato de gimnasios que tenemos hoy en día está desapareciendo un poquito todo eso. Es un desastre. Y ya es un poco más un libre albedrío. Entonces, no sé cómo está el tema. Yo hace tiempo que tampoco... Por ejemplo, mi hijo mayor, que juega fútbol americano, empezó con 14 años y tuve que firmar una autorización y no podía coger cierto peso. Vaya. Tampoco. O sea, era como muy controlado, pero bueno, luego siguió ahí y ya está. Pero Aquí es que van allí, los sueltas en el gimnasio y están con el móvil chateando, hacen una dominada, y luego ven al del Instagram, ¿no? En plan, un poco de la importancia, ¿no? De estar concentrado y de hacer una rutina que tenga sentido. Al final es eso, que hagan cosas con sentido. Que al final es normal, llegan ahí con la edad que tienen cierto desconocimiento. ¿Qué hacen? Pues he visto esto en Instagram, he visto esto en YouTube. Puede estar bien, puede estar mal, no lo sabemos, pero que a lo mejor haya una persona que le pueda guiar al menos para empezar, yo creo que sería importante. Y a lo mejor desde las aulas, porque cada vez tenemos más personal, más profesores preparados, formados, actualizados, que les permitan, ¿no? Porque se basa mucho en lo tradicional y que les permitan llevarlo a las aulas y ya estamos dando pie a que aprendan y luego lo quieran hacer en su tiempo libre. Yo, por ejemplo, crecí en Suiza y allí lo que estaba haciendo yo allí se está haciendo aquí ahora. Tenía 8 años, o sea, ha pasado bastante tiempo ya. Y a nivel de deportes, es que ya solamente los vestuarios, la ducha era como un cuadrado, entonces se abría la puerta de las chicas, pasábamos el túnel, luego cerraba la de las chicas y entraban los chicos. Y era educación física 4 veces por semana, con una edad ya entre 8 y 12 años que está muy bien. Y luego como unas olimpiadas a final de curso. O sea, eso te motivaba a prepararte, sí. Claro. Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? De que gente que a lo mejor con 18 años, 19 años deja el deporte porque ha tenido una frustración, yo creo que es como cualquier otro hábito que te han intentado inculcar de una mala manera, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente conocéis de vuestro alrededor que os dice, no, es que a mí no me gusta leer? Y dices, bueno, a lo mejor es que te lo has planteado de una manera que no era la adecuada, ¿no? O no me gusta hacer deporte. Y dices, bueno, pues pero a lo mejor no has encontrado el entorno o la manera que a ti te ha gustado, ¿no? O que te han hecho que te guste. Entonces creo que en este aspecto es súper importante intentar inculcar estos valores para que la persona los pueda disfrutar en su día a día y añadirlos a su estilo de vida sin que sea una obligación, sin que sea un castigo. Todo lo contrario, ¿no? Que puedas tener esos efectos positivos del deporte que todos conocemos, que es estar más calmado, tener esa recompensa de satisfacción personal de haber hecho algo bueno para ti, para tu cuerpo, encontrarte mejor, más sano, más fuerte. Disfrutarlo. Eso es. Y si puede ser que haya parte social en todo ello, mucho mejor. La comunidad. Claro, eso es, ¿no? Sentirte acompañado, que no siempre tienes que
por qué hacer un deporte con gente, pero saber que hay más gente que está haciendo lo mismo y poder compartirlo, pues eso está muy bien. Además te engancha, porque es difícil, por ejemplo, entrenar un día es fácil, pero dar esa continuidad, ¿qué recomendáis para que alguien pueda como tener esa adhesión, ¿no? al ejercicio, esa adhesión al... Hoy en día es difícil, ¿no? Porque queremos hacer de todo y queremos que todo sea inmediato y ver esas recompensas como el deporte, que siempre se ha dicho que es muy desagradecido, que tú puedes estar constantemente durante meses fabricando, ¿no? Y de repente dejas 2 semanas o 3 semanas y cuesta volver a arrancar, pues ser consciente de lo importante que es, ser consciente que es algo bueno para ti, intentar tener la disciplina, intentar que sea obligarte de alguna manera a tener un tiempo de tu día para eso, ¿no? Porque al final es muy necesario, tienes que priorizarlo antes que otras cosas. Eso no quiere decir que tienes que dejar de hacer ciertas cosas por el deporte, ¿no? Si algún día pues tienes un compromiso importante, algún evento importante familiar o social, bueno, pues por un día no pasa. Claro, tienes que saber seleccionar, ¿no? Un poquito, pero sí que es cierto que tienes que priorizarlo, porque nos pasa como con el trabajo muchas veces que si es algo que te gusta, pues lo vas a anteponer, no tienes ningún tipo de límite, ¿no? Y te tienes que poner un poco un horario, un freno, porque si no, no te das cuenta y te ves pues que estás trabajando muchísimas horas todo el día o que dejas de hacer ciertas cosas. Y con el deporte, pues tienes que intentar sí o sí hacerlo, porque si no lo haces, al final del día muchas veces pues no tienes tiempo, es tarde, hay mil excusas, ¿no? Para una persona que no está quiere saliendo hacerlo. como denominador común, ¿no? O sea, tanto médicos como fisios, es un hábito que recomiendas, el deporte, el moverte, el no estar sedentario. Es como la es mayor... la clave, ¿no? Es como la clave. Mira, por eso nosotros trabajamos ese trabajo activo, ¿no? O sea, pero sí, es generar esos pequeños cambios al final. Sí. Pues estamos acostumbrados a, no, voy a ponerme ahora en septiembre 5 días. Eso es. No lo vas a voy de hacer. vacaciones, ahora no entreno. No lo vas a hacer. Claro. Generar pequeños cambios que a la larga te van a generar ese cambio que estás buscando. Ahora están muy de moda los atletas híbridos, no sé si tenéis muchos nuevos runners, ¿no? Y esto en cuanto a lesiones también, que hablábamos de los niños, ¿no? Todo esto que está pasando. Ahora con los atletas híbridos, pues a lo mejor alguien que viene del culturismo pesa 120 kilos, ya por decir algo, me lo invento, pero alguien con una estructura grande y se pone a correr. Si estáis teniendo pacientes de este estilo, con esta como nueva moda, ¿no? Está un poco las dos corrientes, ¿no? El corredor que estaba flacucho porque era un corredor de resistencia que se mete a hacer CrossFit o se mete a hacer Aerox, que está ahora muy de moda, o gente que pues ha tenido pues eso, a lo mejor un tipo de deporte de mucho levantamiento de peso y se pone a hacer algo más funcional, por decirlo de alguna manera, algo más cardiovascular. Está perfecto. Al final cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana mientras que haga una buena progresión y una buena adaptación a ese deporte. Es verdad que tienes que tener en cuenta pues que cada cuerpo va a tener un poco su punto flaco, ¿no? Y si tú le pides a un elefante que suba un árbol, pues lo va a tener muy complicado. Pero teniendo en cuenta eso, si poquito a poco vas haciendo una adaptación, ¿cómo se llama esto? Una progresión, como escalarlo, ¿no? Un poquito a eso poco es, pues tu cuerpo se irá adaptando. Claro. Y como los niños, o sea, multideporte. Claro. O sea, cuanto más disciplinas hagas y más variabilidad tengas, tu cuerpo tendrá mayor capacidad de adaptación. Y al final el cuerpo es un sistema complejo que lo que hace es ir adaptándose a los estímulos que le vas dando. Entonces, yo, por ejemplo, también soy aficionado del CrossFit. Ahora, pues eso, que si subir montañas, que si, por ejemplo, esto de las escaleras, que tú puedes hacer mucho deporte y nunca has subido escaleras y acabas reventado porque nunca has hecho, o vas a la montaña y des tú... Pero a mí me pasa ahora con el pádel, estoy jugando una vez a la semana y termino del pádel y, o sea, digo yo, estoy haciendo mayor, o sea, igual en CrossFit estoy con la tensión, subo a 185 pulsaciones y en el pádel estoy a 140, 150, pero es como si hubiera pasado, ¿sabes? El estímulo es totalmente diferente y tu cuerpo no está adaptado a ese estímulo, entonces hasta que no generes un poco esa adaptación, pero para mí es fundamental no solo centrarse en un solo deporte. Claro. O sea, yo hago CrossFit y... porque no tengo mucho más tiempo, pero ahora en verano pues me gusta nadar, salgo a correr más y al final intento pues eso, jugar más a tenis, hacer un pádel de vez en cuando, ir cambiando para darle un poco esa riqueza motriz también a tu cuerpo y a tu sistema, que es el propio cuerpo humano. Yo en los últimos meses he descubierto también un deporte que lo he practicado, barre. ¿Habéis oído hablar de barre? Es un deporte mayoritariamente femenino y son movimientos de ballet, de yoga y de pilates con fuerza. Entonces
bueno, es muy estiloso, pero vas trabajando, vamos, en verano haces un charquito ahí de lo que vas sudando, que trabajas mucha fuerza. Interesante, Sí, entonces, no lo conocía. Sí, son nuevas dinámicas que te van enganchando y vas incorporando. Y al final, fíjate, lo que haces es un poco mezclar. Exacto. Un poco Que a veces más así. Me has hecho pensar al hablar de... Sí, por eso también el CrossFit, por ejemplo, es una disciplina que engancha tanto. Porque al final trabajas la fuerza, trabajas cardiovascularmente, corres, máquinas, hay natación. O sea, es un poco, englobas un poco todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese mix, el Iros más de lo mismo, que ahora se está poniendo de moda, pues más... haces un poco de todo, entonces cuando vas mezclando diferentes disciplinas yo creo que al final engancha más y a tu cuerpo le genera mayores beneficios. Total. Y chicos, un poco que vosotros que trabajáis pues con rendimiento deportivo, ¿qué grandes diferencias hay entre el rendimiento deportivo, ¿no? con las personas que tenéis y una persona normal, ¿no? Un deportista amateur? Porque muchas veces, yo a veces me flipo, ¿no? Me veo los games y es como de... Y luego vas allí y dices tú, esto no va bien así, que hay que ir a currar y no te puedes lesionar, ¿no? Yo siempre pienso en sumar días y no lesionarme, ¿no? Exacto. Bueno. A ver, al final el contexto, ¿no? que tienen los profesionales del deporte, ¿no? Viven por y para ello. Tienen todo el día para cuidarse, para dedicarse a su cuerpo, para mejorarlo. Tienen todo, digamos, el escenario perfecto, ¿no? Entre comillas. Nuestra parte, el trabajo que hacemos, realmente la mayoría del trabajo viene a ser el mismo que hacemos con un atleta amateur que con mucha un gente atleta se piensa, profesional. no, estos son superhéroes, ¿no? En plan de superhumanos, ¿no? Como el podcast. Lo son porque se pueden permitir ciertas cosas, entrenan mucho más, tienen mucho más herramientas y gente alrededor que le permite vivir y gestionar un poco todo su cuerpo, ¿no? Y también a nivel mental, que es muy importante en rendimiento, pero en lo que es nuestro trabajo lo abordamos más o menos de la misma manera. Al final pues pueden venir más, le podemos exigir un poco más en según que ciertas cosas, te tienes que adaptar más porque al final son profesionales que viven de ello, por tanto es una cagada, entre comillas, puede ser un problema grande, ¿no? Y tienes que ir con un poco más de cuidado y al final te tienes que adaptar un poco a sus necesidades, a cómo te vienen, pues lo que hemos dicho antes, tener el plan establecido más o menos, pero siempre con la capacidad de adaptar en función de sus necesidades, que no siempre va a ser igual todas las semanas, ¿no? Pero lo que es el trabajo de tema de ejercicios, de no hacer nada del otro mundo, o sea, los ejercicios que hacemos con futbolistas profesionales los hace una persona que se está haciendo una recuperación de un cruzado al 5.º mes, por ejemplo. Total. Lo que pasa que sabemos que para el profesional buscamos unos objetivos con ese ejercicio y para la readaptación otros. Y la cosa es tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Claro, y tener muy claro que hay que individualizar, porque no es lo mismo un profesional que esté, por ejemplo, en el fútbol, que uno que esté en el CrossFit, que, por ejemplo, un atleta amateur que se está preparando un Ironman, que yo tengo la suerte de estar en un equipo en el que hay auténticos tarados, ¿no? Y que un chico amateur puede estar entrenando 17 horas a la semana para prepararse un Ironman o un triatlón de alta intensidad, ¿no? Entonces es una persona que no es profesional, pero está entrenando prácticamente como una persona profesional. Entonces, cuando hablamos de alto rendimiento, no tenemos por qué estar hablando de gente que se dedica al deporte únicamente, sino que es gente que entrena a ciertos niveles, ¿no? Que rinde muy alto, de un volumen de carga de entrenamiento muy elevado, porque es verdad que este tipo de pacientes o este tipo de atletas, también podríamos hablar de cómo definimos a esa persona, si paciente, atleta. Eso me gusta, porque el paciente es como alguien que está enfermo, ¿no? Es una persona que está esperando algo, ¿no? Sí, y no queremos nada de aquí, no queremos pasivos, queremos que... Eso es. Activos y dinámicos. Eso es. Y superhumanos. Y superhumanos, exactamente. Entonces, claro, estos superhumanos que entrenan 17 horas a la semana, porque la verdad familia. que... Exactamente, familia, hijos, pasear al perro después de correr 3 horas y 4 horas en bicicleta, para mí eso es un superhumano. Y eso es carga también. Claro, eso es carga. Y si encima eres madre, con hijos también. Eso es, dormir poco, tienes que compensar todas esas cosas, ¿no? Y tienes que tener herramientas, tienes que saber un poquito cómo poder potenciar el descanso, cómo poder potenciar la recuperación para poder meter toda esa volumen de carga, todo eso. De esto, por ejemplo, que ahora hay como muy de moda, ¿no? El recovery, no sé si allí trabajáis también el hielo, el agua fría, la luz roja, todo esto. O sea, a mí esto me mola mucho, de hecho en el podcast hay mucho biohacking. No sé qué opináis de esto, sobre todo todas estas está muy en auge recovery. La verdad que mola mucho, es decir, porque te das cuenta de todas las cositas que podemos ir haciendo que suman, ¿no? Al final todo lo que tú puedas sumar
siempre que tenga un orden y una lógica y no vayan a ser cosas contraproducentes una con otra, porque muchas veces pensamos que por más hacer es mejor y no siempre más hacer es mejor, sino que tiene que tener una lógica y un orden todo lo que hacemos, pero es verdad que son herramientas potentes y estamos viendo que cada vez más, ya no únicamente a nivel de alto rendimiento, porque ves jugadores del Manchester City con unas gafas amarillas o rojas y la gente se pregunta eso para qué es, ¿no? Sino que cosas un poquito que pensábamos que desde hacía años iban haciendo, pero que no se hacían actualmente, como un baño de hielo, puede tener su beneficio. O duchas frías a primera hora de la mañana, ¿no? Durante un cierto tiempo en exposición al frío, o respiraciones, o la luz roja, por ejemplo. Todas esas cositas pues tienen su cabida en tu día a día y si las sabes ordenar un poquito, hay una diferencia realmente a la hora de recuperarte. Pero para todo eso, lo mejor siempre es asesorarte bien con una persona que te lo pueda ordenar un poquito, que esté curtida en esas batallas, ¿no? Y que tenga la información para poder explicarte bien el cómo y el qué. Porque si te lo pones a hacer tú de cualquier manera, a lo mejor sin saberlo, de forma involuntaria, estás haciendo cosas contraproducentes. Volvemos a invertir, ¿no? Invertir en un entrenador, invertir en una recuperación, invertir en fisios que tengan ese conocimiento. Nutrición, en todo. Descanso. Yo, por ejemplo, llevo la pulserita esta de WOP y la verdad que es una pasada porque muchas veces entrenas duro y dices, ya estoy recuperado, con 6 horas duermo y descanso y vas dando cuenta de tus esfuerzos y dices tú, esto no va bien, ¿no? Y sigues hasta que el cuerpo, lo que tú dices tú, ya te chilla y tienes que parar, hay un estrés, ahí viene una lesión por eso, por no hacer una buena recuperación. Sí, son dispositivos interesantes. Yo con ¿Vosotros trabajáis algún deportista con algún anillo tiene, o con la WOP, entonces en función de día de partido, día de entrenamiento, la carga, sus sensaciones, más los datos que nos da, pues ya ahí vamos jugando también a qué tipo de sesión vamos a hacer, si vamos a hacer algo más pasivo, más regenerativo, si es un día bueno para aplicar la carga. Qué bueno. Entonces son herramientas que poco a poco van saliendo, están en auge. Lo mismo primero en Estados Unidos y ahora están llegando aquí a Europa, que te pones a ver Estados Unidos y la mayoría de la gente la lleva. Y creo que al final es una información bastante importante, como todo, si la sabes gestionar. Porque también hay gente que está todo el día centrada en eso y es lo que me diga la pulsera. Hoy no puedo entrenar porque la pulsera me dice que no. Eso a mí me pasa a veces porque me manda a la cama a las 10 todos los días. Y digo, a ver, que estamos en Mallorca y hay que currar y tengo que grabar podcast, es como de... Y es un poco a veces como le preguntas, pero es como, yo puedo más, yo puedo menos, como hay una línea fina, como tú dices, Xavi, de gestión. ¿Tú cómo lo haces con tus atletas? Esa parte de las sensaciones, ¿no? De escuchar tu cuerpo igual. Un poco todo, y a partir de ahí pues adaptas un poco ese estímulo, ¿no? Para potenciar un poco que si está muy fatigado, ha dormido poco, el nivel de estrés a lo mejor es elevado y viene de que es un ddía que hace 2 días jugó el partido, pues a lo mejor hacemos una sesión más regenerativa para bajar pulsaciones, utilizamos un poco el biohacking con el tema de respiraciones, para hackear el sistema nervioso, más trabajo de luz roja, un trabajo más regenerativo, después terapias pasivas que pueden hacer en casa y a partir de ahí vamos adaptando. Esto nos da para otro podcast. Para mucho dar. Wow. Sí. Pues la verdad que está siendo un placer, chicos. Podríamos estar aquí, llevamos ya 1h10 aquí de transmisión. No sé si hay algún tema que queráis así como que no hayamos tomado muy importante que queráis sacar, así para ir terminando ya. Bueno, algún mensaje. Yo he visto el calzado y me ha llamado mucho la atención. Mira, el barefoot. Esto es para todo. Creo que se podría hablar de ello porque es muy importante también en cuestión de niños. También no lo vemos, pero lleva los deditos separados. Sí, bueno, mira, el barefoot yo lo conocí hace unos 4 o 5 añitos realmente y bueno, es un zapato minimalista. Tiene sus ventajas. Como todo, sigue nuestra filosofía, tiene que tener una progresión de la carga y una adaptabilidad. Yo, por ejemplo, empecé utilizándolo únicamente cuando iba a trabajar, lo tenía ahí en la taquilla y lo utilizaba 4 o 6 horitas y después me ponía otro calzado más con un poquito más de drop, de más suela, para poder ir adaptándome. Pero sí que es verdad que tiene sus beneficios, ¿no? El hecho de ir descalzo, de ir con un zapato más minimalista, pues hace que el pie funcione de una manera un poco diferente, ¿no? Que no esté tan acomodado, ¿no? Dentro de una suela y hace que la musculatura del pie pues trabaje más para mantener esa estabilidad, que los dedos y la anchura del pie pues aumente un poquito, ¿no? Y sean más
estén más involucrados, digamos, en todo el tema de la estabilidad y demás, ¿no? Y tiene sus beneficios también. Es verdad que también se puede utilizar en según qué maneras para cambiar ciertos patrones, porque al final si tú vas a correr, por ejemplo, con un zapato minimalista y eres una persona que corre con talones, la primera vez corres con el talón, la segunda ya pones la punta del pie, ¿vale? Entonces es verdad que tiene sus ventajas. Pero como todo, tienes que saber pues hasta qué punto, de qué manera, en qué cantidad, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo usar este tipo de zapatos todos los días durante todo el día. Hay gente que sí. Claro. Pero... ¿Y también vas descalzo? También voy descalzo. ¿Sí? De hecho, hay veces que en el gimnasio, según cómo esté, me quito los zapatos y como ahí todo el mundo en nuestro gimnasio entrena sin zapatos, Qué o bueno. prácticamente todo el mundo, siempre que la gente esté cómoda y esté Se a haya lavado los gusto. pies. Y se haya lavado, es indispensable. Sí, pues ahí sí. Nosotros creemos mucho en el beneficio de tener los pies en el suelo y involucrarlos porque es una parte fundamental. Es el primer Se apoyo. nota, primer se nota apoyo. un montón. Y poder ir a la playa y moverte en la playa es una pasada. Para los tobillos, para el pie. Bueno, y en casa ir descalzo. Sí. Claro. Bueno, yo uso Sí, tacones, me encantan, pero siempre que puedo descalza también. O sea, es un poco esa flexibilidad. Claro, Eso es. sí. Seguir Bueno, con mientras sí, compensar. Eso es. Complementario. Qué bueno, chicos. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Se llama la siguiente sección se llama Súper Secretos. Aquí hay un poco de salseo, que queremos saber un poquito cosas que pasan. Son muy porque cosillas. son muchos pacientes, muchas horas, ¿no? ¿Alguna anécdota así que tengáis en consulta o en algún curso? yo creo- Algo así que sea graciosa. Ay, esa risa. Sí, sí. No, en cursos hay mil anécdotas, pero sí, porque hemos tenido la suerte de encontrar siempre Grandes formadores profesionales, muy cachondos, gente que conectaba mucho, pero sí que es verdad que yo creo que hay una cosa que es común en casi todos los fisios, que nos ha pasado alguna vez, y es la imprudencia de pedirle a una persona que se quite los pantalones. Sí, Y es sí, que- bájate los pantalones, Claro, ¿no? nosotros siempre damos por supuesto de que todo el mundo lleva ropa interior, ¿no? Claro. Entonces nos ha pasado con gente más mayor o menos mayor, menos mayor. De hecho, que bueno, le dices, o más joven. o en verano, por ejemplo, que le dices, tú estás a lo tuyo, lavándote las manos, lo que sea, y dices, bueno, pues viene por un problema de cadera, pues bueno, pues quítate los pantalones y vamos a ver Claro. la cadera, ¿no? Y claro, te da la vuelta y dices, vale, te vuelves a Póntela. Con pantalones. ponte los Cálzate. pantalones, como vamos a utilizar esa toalla, tal, claro. Es una situación Sí, al principio muy Prometida. incómoda, luego ya cuando ya te ha pasado 2 o 3 veces ya preguntas. Ya la sabes manejar. Antes de decirle Sí, baja sí. los pantalones, pregunta, ¿llevas ropa interior? Es como, sí, es como de. Totalmente. Ahora soy naked, ¿no? En plan de. No. Sí. Y al principio, pues eso, es divertido ver un poco las reacciones de la persona que le dices, quítate los pantalones y te mira en plan como si hubiera parado la Guardia Civil, ¿no? Es en plan, Qué ¿llevas bueno. ropa interior? Y dices, Sí, no, y sí. dices, "Vale, no te quites los pantalones, por favor". Hay gente que es verdad que somos sanitarios, pero que muchas veces nos ven como a médicos, ¿no? Que tú vas a un Claro, médico y es total. como la máxima autoridad y harás lo que te diga que hagas. ¿sabes? Te dice, Quítate el tírate. pantalón, te lo quitas. Cada vez un poco menos, por suerte, ¿no? Porque el médico está ahí y el médico es una figura imprescindible que te va a salvar de lo que no te puede salvar nadie, pero sí que es verdad que creo que en según qué ámbitos los tenemos un poquito magnificados, ¿no? Total. Y ellos mismos, pues muchas veces el médico se siente con la responsabilidad de querer abarcar todo y claro, cuando nos ven a nosotros de la misma manera es en plan, no, nosotros somos un profesional más y, Claro. y si te digo según qué cosa y estás incómodo a la hora de hacerlo o no quieres hacerlo, dímelo, Claro, ¿vale? bueno. Tiene que haber una comunicación ahí total y una confianza. Importante. ¿Y alguna más Porque- así, aparte del desnudo, algo que. Yo he dicho la mía. Sabía- Era la misma. Sí, es el comodín, ¿no? Era la misma. Qué De bueno. normal suele pasar. Sí, estas Eso es cosas lo de... común. Sí. Bueno, o sea, llegamos a la siguiente sección que se llama Hackea tu salud. Entonces, bueno, nosotros acompañamos a través también de biohacking, tenemos un acompañamiento de 120 días en el que trabajamos toda la rueda de la salud, lo que decís, desde una parte más holística, trabajamos la parte de la mentalidad, de la nutrición, de la suplementación, del entrenamiento, lo que es todo el tema de recuperación, también de sueño, las emociones, que hemos hablado también, la parte espiritual de conectar, o sea, es todo súper importante y toda esa parte la trabajamos en 120 días creando super hábitos, porque al final todo aquello que no puede perdurar en el tiempo, pues al final no es sostenible y no funciona. Y tenemos un chupito que vamos a ofrecer no es un chupito de alcohol, que aquí estamos... Un chupito de salud. Es un chupito de salud y bueno, es un balanceador, es muy importante. Hablábamos también de la inflamación. Este es el único antiinflamatorio natural que existe, que es el omega 3, pero tiene un gran problema, que es que la mayoría de los omega 3 no vienen con polifenoles, entonces se oxidan antes de las 24 horas y
y no llega a la célula. Entonces, esa desinflamación a nivel celular no se produce. Además, lleva vitamina E3, que hay bastante escasez, y vitamina E. Y lo más importante es que no sabe a pescado. ¿Vale? Sabe a limón, no os asustéis. Y no repite. Os voy a poner, y no repite, se puede guardar en la nevera y sobre todo es líquido y es muy importante hablar de la dosificación, ¿no? Y de cosas naturales. Lleva además unos sellos para deportistas, que es importante para la atestación. Los deportistas profesionales, pues todo el tema del antidoping es importante. Y bueno, la verdad que es una pasada porque la toman muchísimos deportistas, la recuperación es importante, pero también bebés. Mujeres embarazadas, que es importante en el desarrollo cognitivo, a nivel cardiovascular también, para la piel. Bueno, tiene un montón de beneficios durante el embarazo. A las articulaciones, nosotros que hacemos CrossFit o que corres, se nota muchísimo. Y nada, es un chupito antes de dormir, de 0,15 mililitros por kilo. Aquí vamos a simplemente hacerlo. Se queda una textura aceitosa, pero bueno, brindemos por la salud. 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 Y yo me repito mucho, pero a mí me gusta siempre darle un poquito de agua, ¿no? Para terminar. Para terminarlo, ¿eh? ¿No dais el sabor a...? La verdad que es sorprendente porque siempre que hablas del omega 3 te viene a la cabeza ese saborcito, ¿no? Que para nada es el que tiene el chupito este. Mis sobris tienen 3 y 6 años y cuando terminan es como de antes de ir a dormir, chupito de salud. Y se nota muchísimo. En el desarrollo cognitivo es una pasada. Bueno, cada vez que estudias el omega 3 tiene más beneficios, pero tiene que ser de una buena calidad, de peces pequeños, porque es muy complicado tener ese equilibrio, porque todo lleva omega 6, bueno, que os voy a contar, ¿no? Alimentos procesados, ultraprocesados, es una pasada. Pero bueno, aquí dejamos la sección y vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar y bueno... Os vamos a pedir que a nuestra audiencia les regaléis un super hábito que penséis que puede transformar su día a día. Uno cada uno, ¿no? Uno cada uno, sí. Hay uno que seguro que lo imagináis. Yo me lo imagino porque se está repitiendo bastante y es verdad, ¿eh? Déjamelo a mí. Venga, dale. Dale. Uno cada uno. Mira, yo un súper hábito que recomendaría sería el descanso. Realmente estar las suficientes horas como para que recupere bien el cuerpo. ¿Cuántas Intentar horas necesitaríamos, Guillem, de descanso? Tampoco soy un gran profesor, o sea, no tengo el conocimiento máximo sobre el tema, pero sí que es verdad que tengo entendido que unas 7 horas son lo que suelen recomendar para poder funcionar bien durante tu día a día. No siempre se puede, hay gente que duerme mucho más también y creo que el exceso tampoco es lo suyo, pero más o menos tener un buen descanso, dependiendo de tu actividad diaria, de tu rutina, creo que es fundamental. Qué bueno, genial. Bueno, pues Xavi, uno cada uno. Bueno, un poco el cuidarse a uno mismo. O sea, el dedicarte cada día un pequeño momento haciendo lo que tú quieras. O ejercicio, o dedicando a descansar, o a desconectar, o a gestionar tus emociones, a respirar. Pero que al menos tengas un momento al día que sea tuyo, para ti y para mejorar como persona, tanto a nivel físico como mental. Qué bueno. Bloquear ese espacio para ti y luego que ya entre todo lo demás, ¿no? Que a veces, más en vuestra profesión, que va como por horas, de 3 a 4, de 4 a 5, ahora viene aquí, o sea, es como de, bueno, hoy no como porque puedo meter aquí un paciente. Sí, tener momentos para nosotros. Qué bueno, me encanta. Sí. Y luego un superpoder, nos gustaría que nos contarais cada uno. ¿Cuál es vuestro superpoder? ¿Cuál es vuestro superpoder? Yo creo que mi superpoder, hasta hace no mucho, ha sido ser un subecarros. Es decir, a mí me proponían ir a una formación, me iba a una formación, me proponían hacer un podcast, hago un podcast, ¿no? Sí, siempre me ha gustado mucho rodearme de gente que estira, ¿no? Y eso también hace que tú también tengas como más vitalidad y más ganas de hacer cosas, más proactividad, ¿no? Entonces eso, rodearte de buena gente, creo que es un buen superpoder. Qué guay, qué bueno. Qué bonito. Yo en mi caso, bueno, por la profesión que tenemos y demás, diría un poco el poder ayudar a la gente, ¿no? De esa necesidad que tienen, que muchas veces te vienen y te ven como la salvación, ¿no? Un poco eres la persona de confianza, pues gracias a nuestra profesión, que es una de las cosas que también más gratificante encuentro que es el hecho de poder ayudar con mi conocimiento, con nuestra manera de trabajar a conseguir pues esos objetivos y a superar esas etapas de lesiones que al final pues mentalmente son duras para todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo doy fe de eso porque yo hago una lesión aquí en la cadera, en el glúteo medio también, y la verdad que es como de, o sea, 4 años con esto, que es un sufrimiento todos los días, y con 4 cosas y 4 readaptaciones ha sido como, o sea, lo que tú dices, o sea, es como de
¿qué más gracias puedes hacer que no te duela nada? Es como de, cuando te duele algo, no puedes con nada. Y ahora vamos a meter en un marrón. Porque queremos que invitéis ahí, a vuestra cámara, a un súper invitado, o sea, alguien que consideréis estar, si queréis uno cada uno o una conjunta, ¿no? O si queréis llegaréis a consenso. ¿Vos No sé. comer tú? No, tú. Yo tengo un gran referente que ha sido profesor mío, que también vive aquí en Mallorca y que es una persona que creo que sabe muchísimo de este ámbito también del que nos dedicamos, de la fisioterapia, y tiene una visión un poquito más holística de la que tenemos nosotros. Y creo que sería una persona con la que podéis hablar y puede compartir un montón de cosas. Así que Toni Jaume es un gran profesional, tiene su propia clínica que se llama MedSalut. Invítalo ahí directamente que te está Toni escuchando. Jaume, ven al podcast de Superhombres y reparte aquí todo tu conocimiento y experiencias, porque seguro que tienes muchas cosas que aportar. Buenísimo, pues ahí queda ya hecha la invitación. Te esperamos, Toni Jaume. Así que Toni, y bueno, ya superhumanos, no superhombres. Superhumanos. Aquí hombres y mujeres todos. Claro. entramos todos. Bueno, para terminar, ¿cómo os podemos encontrar en nuestra comunidad? En Instagram, sí. Re3move. Re3move, ahí lo dejaremos también por aquí por la descripción, Mallorca. Por ahí pueden contactar y demás. Qué bueno, chicos, pues oye, ha sido un placer, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Muchísimos tips, así que un Gracias. aplauso. Gracias a Muchas gracias.